Hola mundo, estamos aquí en nuestro hasayé de poiesis. Este hasayé es ese canasto del globo terráqueo en el cual vamos recogiendo los frutos, la cosecha de cada persona, de cada habitante de este planeta, y en esta ocasión nos van a compartir sus frutos de reflexión y de vida el profesor Hernán Dinamarca y Ana María Lara, que siempre nos acompaña, además ya es parte del equipo. Hoy se estrena como parte oficial del equipo de Hasayé. Ana María, bienvenida y gracias por caminar con nosotros. Tenemos desde Bolivia, desde la ciudad de La Paz, Bolivia, a Jessica Freudenthal, poeta y una de las pioneras en animación de la lectura en Bolivia, con quien fundamos el colectivo Lee. Y bueno, madre, escritora, humana y el profesor. Es un gusto para nosotras que hayan aceptado la invitación y empecemos entonces la conversa de hoy. Nos convoca la comunicación y la lectura para el ser en tiempos actuales. Ana María nos ha preparado una pregunta. Hola a todos, un placer estar aquí ahora como parte estable, mucho gusto a los que están presentes. La idea es seguir recolectando frutos y hoy día en torno a lo que implica la comunicación y la lectura en esta época en la que pareciera que todas las plagas y todos los males y todos los pesares de la humanidad están desatados y estamos siendo testigos de esa época de la historia que siempre nos pareció que no iba a venir, aunque de alguna manera teníamos la conciencia de que algo podía pasar, ¿no? Desde ahí entonces, desde estas condiciones en las que la mayoría de la gente está como atrapada por el miedo, simplemente teniendo la esperanza de que venga o una vacuna o un superhéroe a salvarnos, y donde por otro lado vemos muchos dándonos cuenta que todo depende de que empecemos a colaborar y a comunicarnos. La pregunta es para ustedes, desde su experiencia, desde la vida que tienen, ¿qué podrían conversar con nosotros hoy día respecto a la importancia de la comunicación, de la lectura, del narrarse en estos días, ¿no? Partimos, por favor, por Jessica, si es que puedes comenzar este diálogo de recolección de frutos en esta tarde. Bueno, yo me quedé pensando, muchas gracias primero por la invitación, un saludo a todas, todos ahí en el mundo, desde aquí, desde este sol de los Andes y el frío. eh, Muy contenta de estar aquí. Me quedé realmente, es una pregunta muy amplia, ¿no? Con palabras muy grandes. ¿Qué significados tiene la lectura para el ser en tiempos actuales, ¿no? El ser, la lectura, palabras de dimensiones muy amplias, muy profundas. Eh, Recordaba cuando hace años tuve la oportunidad, muchos años, de estar en Santiago, en, en la Feria del Libro de Providencia, y también me pidieron que hablara sobre el significado de la lectura, y mi ponencia se tituló Leer libros hoy, ¿no? Y otra vez nos planteamos esto de la lectura en tiempos actuales, como decía Ana, en, en un tiempo completamente distinto que nos ha cambiado como seres, ¿no? En muchas dimensiones. Entonces al principio pensaba que había mucho que reflexionar, que están las TICs, que quizás la lectura tendría que cambiar en forma y en fondo, pero después de mucho reflexionar volvía otra vez a la etimología de lectura, ¿no? A legere, a recolectar, a recoger. Y eso me parecía muy importante porque yo siempre vuelvo a esa etimología, y a una de ellas que es escoger y que es elegir, ¿no? Y esta propiedad, digamos, eh, y que se va volviendo en una habilidad, en una competencia, si ya entramos en significados que te va dando la lectura, de, de escoger y de elegir significados, me parece fundamental para los seres, ¿no? Creo que la lectura profunda tiene habilidades básicas, ¿no? Por ejemplo, la comprensión, el análisis y luego la interpretación. Un lector
formado, más allá de un lector apasionado, digamos, que es importante también esto de la pasión, que pasa de la comprensión al análisis y luego de la interpretación, y que puede ir recogiendo y eligiendo no solo lo que quiere o lo que le apasiona, sino lo que es verdaderamente importante de un texto, de un tejido, en el sentido amplio de la palabra, ya saliendo del libro, digamos, o del texto mismo. Digamos, podríamos hablar de leer la realidad. Es capaz de tener sentido crítico, ¿no? Entonces, para mí allí reside lo esencial y lo fundamental de la lectura, ¿no? Si yo puedo leer mi realidad en este momento, obviamente nunca se puede leer quizás todos, absolutamente todos los elementos, pero puedo leer ciertos aspectos y hacer una comprensión, un análisis y una interpretación. Puedo después emitir un juicio crítico y luego, que es un proceso mucho más complejo, quizás animarme a, obviamente en metáfora, reescribir, es decir, replantear soluciones, propuestas para un cambio de realidad. He allí la importancia de la lectura, que va mucho más allá del desciframiento de un signo, ¿no es cierto? Me parece así de fundamental para lo que viene y para lo que estamos ahora viviendo en el presente, de cambios de paradigmas en la época de la que hablaban al inicio, y que tiene que ver con democratizar, partiendo de democratizar la lectura, ¿no? Las diferentes formas de lectura. Hasta ahí podría ir hasta el momento. Muchísimas gracias, Jessie, por tu aporte. Claro, en la última parte de tu intervención hablas de este cambio que estamos atravesando, que el profesor de acá del doctorado en Concepción, Marcelo Cariaga, él habla de la transición cultural que estamos experimentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos gustaría escuchar al profesor Hernán Dinamarca, además doctor en comunicación, pero sobre todo de estos profesores que uno se encuentra en el camino y que nos generan esas lecturas exquisitas que hacen esos quiebres cognitivos, ¿no? Entonces, profesor, nos gustaría escuchar su reflexión, su conversa en función a la pregunta lanzada por Ana María. Estaba mirando un WhatsApp que me envió usted. Oye, bueno, pucha, la pregunta, rara la pregunta, como grande, como decía creo que Jessica. La verdad que no sé bien cómo abordar la pregunta y el tema de la comunicación. La verdad es que, escucha, yo siento que estamos viviendo, más allá de la pandemia es como una situación bien difícil de procesar en términos de qué significa, pero estamos viviendo un tiempo extraordinariamente complejo, ¿ya? Donde se abren posibilidades muy poderosas, pero a la vez donde se cierne y se profundiza cierta criticidad que es muy dramática. Ahora, y en ese contexto, obviamente que la comunicación, recuperada en su sentido profundo, que es poner en común de una manera responsable, se hace extraordinariamente necesaria. El problema que yo visualizo es que hay muchas señales que van en sentido contrario, ¿ya? Creo que estamos viviendo una paradoja muy grande, que en definitiva tenemos como esta red que permite, que ha juntado, que ha unido todas las maneras de comunicar, lo escrito, lo oral, lo visual, lo audiovisual, está todo ahí,
y nos enreda, es como una especie de omnicerebro, ya, como omnicerebro, como el cerebro de la humanidad, con sus fortalezas y miseria, pero siento que hay harta complejidad en ese plano, porque siento que la comunicación, a través de las redes, fundamentalmente, si bien tuvo y tiene un enorme potencial democratizador, por otro lado tiene también un profundo potencial estupidizador. Están los fake ahí como para probarlo. Yo incluso creo que esta situación que estamos viviendo, esta pandemia, en parte todo el pánico que se ha generado, en parte tiene que ver con la red también. Estamos como viviendo una película de esas de terror, de pandemia que hemos visto en las últimas décadas, la estamos viendo en vivo y en directo y agudizada por estas redes donde circula cada cosa y donde todo el mundo se apanica, ¿ya? Y eso va generando un loop que es lo menos sereno que hay y que nos está pasando la cuenta. Yo siento que está bastante complicada la situación hoy por hoy, producto de aquello. Y aquí me voy a tirar en lo que yo siento, o sea, así como la situación actual abre una enorme oportunidad, esta pandemia, paradójicamente, con lo que está implicando para la destrucción de la economía, porque viene una destrucción de la economía, una cuestión social muy heavy, pero paradójicamente abre una enorme oportunidad para una reconstrucción y ojalá que sea verde, que sea ecológica, porque no hay que perder de perspectiva que es sigue siendo la gran amenaza, el gran desafío, la eventualidad de un ecocidio. Entonces aquí se abre paradójicamente una oportunidad y afortunadamente uno está viendo que cierto gobierno, la gente en general responsable está abriendo una perspectiva y está comunicando en esa dirección. No va a ser fácil porque por otro lado el poder que está también bastante complicado con la crisis y lo que quiere es reconstruir la economía casi profundizando en la lógica que se venía antes, incluso haciendo más laxo ciertas temáticas ambientales, y esa va a ser una tensión fuerte y muy contingente que viene para adelante. Pero hay otra y tiene que ver con la comunicación, y que a mí me preocupa de sobremanera, que es la gran amenaza que se cierne también y desde el poder, y que uno ve esta lógica, bueno, además de la cuestión autoritaria, que no voy a profundizar ahora porque escapa, pero ahí está instalándose algo autoritario, es lo que se podría denominar como la pérdida del próximo. Hay como una lógica de instalar, y que es lo que quieren los grandes conglomerados vinculados a la red, que se partió por el tema del comercio y por el tema de activar la comunicación y perder la proximidad, perder el cara a cara, perder esa comunicación. Hoy día hay sectores que apuntan muy fuerte en esa dirección y se tiene un poco fetichizada la tecnología en esa línea. Y yo siento que permitir de una manera acrítica la pérdida del prójimo, la pérdida de los próximos, es ponerle una especie de sello de sepultura a la comunicación humana en el sentido profundo, ¿ya? No sé si estoy siendo muy abstracto, pero ahí hay un problema, porque uno ve cómo en definitiva hay gente que sueña y dice, el teletrabajo hay que instaurarlo como la vida, la teleaula, la teleeducación como la vida futura, ni hablar de las compras. Uno escucha también en mi trabajo, escucha gente que dice la participación ciudadana de aquí para el futuro ya no va a ser presencial, sino que tiene que ser a través de muchos software que anda circulando para que la participación sea a través de la red. Y yo lo encuentro aberrante. Creo que es una amenaza muy dura para la comunicación humana, extraordinariamente dura, porque la comunicación se juega en la mirada, en el cara a cara, en el diálogo, pero hay una tendencia, producto de esta coyuntura, a pretender instalarlo como si ese sería el futuro. A veces uno lee cosas que al menos a mí me terminan como apanicando y la gente lo dice con una suerte como de tranquilidad y casi de optimismo,
va a cambiar todo y de aquí vamos a tener que acostumbrarnos a futuro a vivir confinados, a vivir separados, no sé, unas cosas muy locas. Y yo siento que esto, hay mucha locura en esto, hay mucha locura y creo que las propias redes son en gran medida causantes de esta locura irreflexiva. Termino. Muchísimas gracias, profesor. ¿Viste que eran pájaros negros con poca esperanza? Me encantan, los pájaros negros están power, como se dice. Claro, porque estos pájaros negros, o sea, ¿cómo tejemos a estos pájaros para que puedan volar sin mayor preámbulo, ¿no? Yo siento que ahorita Jessica hablaba de los textos desde esta mirada andina del tejido. Y ahorita lo que tenemos frente a las redes es un enredo. No hemos logrado el tejido para mirar las señas, ¿no? Esto de la comunicación humana exige mirar las señas, las señales, ¿no? Los pequeños gestos que hacemos cuando estamos de manera presencial comunicándonos, y cómo estos gestos también son parte de la consolidación de nuestros procesos de reconocimiento, de mirarnos y aceptarnos, ¿no? Y esta misma dinámica de lo intercultural hoy por hoy está también en riesgo, porque si antes que nos podíamos comunicar, nos podíamos mirarnos para encontrarnos tal vez en el otro, no lo hicimos, nos mantuvimos distanciados de ese otro, de ese ajeno, hoy por hoy, ¿qué va a pasar? Entonces, yo creo que estamos en una época en la que se generan grandes preguntas, y como ustedes ambos, como nuestros invitados de hoy han dicho, ¿no? Esta pregunta es enorme, porque precisamente estamos frente a una coyuntura en la que es clave hacernos y reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué va a pasar con la comunicación? ¿Cuáles van a ser los códigos? El tema de la ciudadanía y la lectura, ¿no? ¿Cómo vamos a ejercer realmente la ciudadanía y si realmente habrá que incorporar tal vez un nuevo término? Ya no nos van a alcanzar las palabras que tenemos para comunicarnos. Entonces, hay muchas reflexiones en torno a lo que nos plantea el profesor Hernán Dinamarca y la idea del tejido, del textil que nos plantea Jessica, un poco hablando, Jessica nos hace la mirada también como profesora desde la literacidad crítica, que no se logró como competencia lectora en ningún sistema educativo del mundo, ni siquiera los finlandeses lo han logrado, ¿no? El otro día escuchaba un coloquio sobre el tema. Esta literacidad crítica quedó a medias, y hoy por hoy, donde la comunicación está siendo intermediada por los elementos tecnológicos, ¿dónde queda la literacidad crítica? Como cualidad humana para interpelar, para cuestionar, para decir lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, no sé, Ana María, tal vez nos puede conversar algo más y continuamos el diálogo. Sí, quería terminar de decir algo, Hernán. ¿No? No, o sea, escuché que hace un tiempo atrás leí un artículo muy bonito en relación a esto, pero no lo... Si tengo un minuto voy a tratar de recuperarlo para, no sé si se podrá poner ahí para... Pero claro, tiene que ver con la importancia de no perder de perspectiva la importancia del tocarse, la importancia del tacto, la importancia de darse la mano, de darse un abrazo. Y ahora tenemos todo eso suspendido. ¿Ah? Y ahí está como el corazón de la comunicación. Y reitero, y uno escucha, y hay gente que lo ve todo esto muy críticamente y quieren instalarlo casi como una manera futura de vivir, por el terror que se ha generado producto de esta pandemia. Claro. ¿Ya? Entonces, yo siento que tienen que haber gestos de rebeldía en ese plano, sin perder, obviamente, cierta lógica sanitaria durante el tiempo que se requiera, porque además hay mucho mito en todo lo que está pasando, pero cuando se empiece ya a volver a una situación con cierta calma, hay que rebelarse ante cosas y no perder, no sé, pues esto mismo que decían recién, o sea, a mí eso me preocupa cuando se dice que tenemos que repensar a partir de las TIC, cómo va a ser el tema de la lectura, la ciudadanía. Por favor, que no sea como se está haciendo en este tiempo, que está bien que se pueda hacer en este tiempo,
leer a través de internet a los niñitos que van a estar en distintas partes a través de Zoom, sino que no, hay que rebelarse, hay que empezar a volver a leer a las plazas, y con los chicos abrazados en la plaza y tú leyéndole, y ellos leyéndose entre sí. Parece trivial, pero ahí van a haber gestos de rebeldía y gestos de recuperar lo más sagrado que tenemos, que es la cercanía. Sí, profe. Yo encuentro que este tema es políticamente muy importante. ¿Sí? Ay, no, adelante. No, es que quería agregar algo con lo que estaba diciendo el profesor, ya que Claudia me invitó mucho a hablar desde la experiencia, ¿no? En los talleres de Chuimampi del colectivo LE, teníamos una consigna introductoria para invitar a participar a los niños que se llamaba Leer al Otro. Y a mí me encantaba, ¿no? Porque comenzaba con que tú, en vez de presentarte de forma oral, tenías que escribir quién eras en un papel, cómo te llamabas, bla, bla, así muy cortito, y pegártelo aquí en el pecho, ¿no? Y entonces todos en silencio iban leyendo al otro, ¿no? Pero después también se trataba como de quitar ese papel y mirar muy atentamente al otro, ¿no? También. Entonces habían esas dos fases de la consigna para ver cómo era el otro y cómo miraba y cómo estaba vestido. Entonces nos gustaba mucho porque recuperaba esto de leer al otro, ¿no? Primero desde esta palabra escrita, pero luego desde la mirada. Y concuerdo muchísimo con el profesor, porque claro, dando las clases virtuales, yo veo, por ejemplo, a mis hijas de 4 y 5 años que han entrado en crisis, en shock, durante más de un mes y medio, porque extrañaban a su profesora, y el aprendizaje pasa por el contacto, ¿no? La lectura, el ser, pasa por el contacto. La comunicación pasa por ahí. Es verdad, podemos aprender muchísimo por los medios digitales, facilitan muchas cosas, pero el contacto hace, no sé, todo lo demás, ¿no? Y la pregunta estaba a partir de esta palabra que yo decía que era el ser, que es muy compleja porque adquiere todas estas dimensiones, ¿no? Que además está en el otro también, en cómo miras al otro, en quién es el otro, en quién eres tú a partir del otro, que son preguntas filosóficas, que son preguntas ontológicas, y que nos hacen ser quienes somos. Y si no convivimos con el otro, con lo otro, pues se hace muy compleja nuestra propia convivencia, y termino diciendo que también se hace muy difícil saber quiénes somos nosotros mismos, ¿no? Ahora hay mucho de esto de la meditación, que además ayuda en este tiempo de pandemia, de atravesar por momentos tan difíciles. Yo veo que se les está capacitando a los profesores, ¿no? En este tipo de los insights y etcétera. Yo trabajo la meditación, no conozco tanto los otros términos, la relajación y el autoconocimiento, pero sin el otro es sumamente complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grado de mis hijas nos decían, qué suerte que tienen una hermana, ¿no? Porque los niños que están solos y que tienen a los padres conectados todo el día a un computador, y que el niño está solo, es realmente complejo, ¿no? El famoso Black Mirror, la famosa pantalla negra, aunque esté repleta de colores y de sonidos, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, que es lo que me han pedido que comparta, no suple esta relación, como dice el profesor, con el próximo, con el otro, para nada, ¿no? Es muy complejo. Oye, cortito, es que ahí linkeé por el chat, y sería bueno que después un artículo muy bonito que yo leí hace un tiempo que se llama, lo dice todo el título, Hambre de piel, el fenómeno neurológico que explica por qué la falta de contacto físico en la pandemia de coronavirus también daña la salud.
Yo, Y estamos viviendo con el confinamiento un drama con el tema de la salud mental, ¿ah? Muy heavy, muy heavy. El artículo este es maravilloso, digo, para que después lo compartan yo se lo vi por ahí en no sé, Facebook. yo Yo se lo vi ahí no soy y muy lo bueno. compartí también desde su muro. Y hace Ah, ya. unos días yo leí un texto suyo que también compartí en mi muro, se lo robé, donde hablaba sobre, ojalá que estos días sirvan para hacer una reconstrucción social y emocional, que sea, no sé si lo cito igual, pero hablaba que sea verde, violeta ¿y cuál era el otro color? Verde, violeta y roja. Roja. Y roja, ¿cierto? Y claro, ¿qué vamos a hacer en estos días en donde pareciera que estamos asistiendo a la realización de esas lecturas terroríficas que tuvimos antes? Y donde no hay un ícono en común que nos permita comunicarnos porque estamos también encerrados en un montón de otros problemas que trae consigo el sistema cultural en el que estábamos, digamos, tanto individualismo, egoísmo, la falta de comunicación. Ya veníamos con problemas sobre las normas de lo que podemos o no hacer en la calle, cómo interactuar, cómo hablarnos. Ahora no podemos ni siquiera acercarnos. Y tiene hartas implicaciones, sobre todo políticas, sobre todo medioambientales. El tema de la salud es sumamente trascendental acá y lo que hemos entendido desde siempre como salud, que ha sido manipulado por farmacéuticas, por incluso daños a lo que implica la existencia misma dentro de la pertenencia del planeta, ¿no? Entonces, claro, las lecturas que ustedes hacen o las miradas que ustedes nos comparten hoy día hablan de esta incertidumbre en la que estamos todos, ¿no? Tenemos varias oportunidades, podemos mirarlo como una oportunidad o podemos mirarlo como la perdición, pero la salida vendría a ser como esto que planteaba Jessica, el elegir, que tiene que ver con el ser elector, lector, un poco como lo que ustedes trabajan en el ethos lector, que tanto se nos olvidó desarrollar. Yo estos días he estado haciendo unas colaboraciones con profesores de una universidad de Bolivia, en donde están replanteándose todo, y yo lo único que les digo es que hay que repensar todo desde la base, que es la didáctica, más allá del oportunismo tecnológico. Lo que tenemos que pensar es por qué voy a enseñar y qué es lo que voy a enseñar, y ante todo transmitir la necesidad de que cada uno y entre todos pensemos el ser humano que queremos ser, el tipo de ser humano y de sociedad que queremos. Y por ahí un poco lo relacionado con lo que decía Jessica, ¿no? No sé si Claudia quiere aportar algo más al No, respecto. muchísimas gracias. Yo creo que el desafío y un poco el ejercicio que hacemos con este Hasayé, junto a Pablito Carbone desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ahora con Ana María en el equipo, y con Jessica siempre, porque somos hermanas del colectivo, con los aportes que leemos del profesor Hernán y mucha gente que está, yo digo, generando contenidos con estas miradas y estas reflexiones que son necesarias porque también son parte de nuestra responsabilidad ética como personas en este momento histórico. La situación nos exige hacer una pausa y reflexionar desde la hondura de nuestro ser lo que está pasando y hacia dónde vamos, y es necesario en ese sentido volver a mirar el movimiento de la vida. De por sí, la vida tiene un ritmo y nosotros lo hemos alterado, intentando responder a un sistema político extractivista de nuestro tiempo, extractivista de nuestra creatividad, y hay mucho escrito en torno a ello desde la mirada ontológica, desde la mirada también pedagógica. Y bueno, la idea de hoy era esa, convocarnos a nosotros a dialogar sobre esta temática, y esperemos que no sea la primera vez que nos acompaña el profesor Hernán Dinamarca. Vamos a compartir los links cuando se edite el video, y también, bueno, El ser o perecer, el libro del profesor Hernán Dinamarca, que da unas señas en torno a estos desafíos que estamos atravesando actualmente. No sé si tienen algo más para aportar, y si no, muchísimas gracias a nuestros invitados, Ana María. Y bueno, mañana esto va a salir al aire y esperemos encontrarnos en los próximos asayés a lo largo del año. Muchas gracias. Gracias. Está sin audio. Ahí. Gracias, Claudia, gracias, Ana María, gracias, Jessica.
O sea, encuentro que es loable lo que hace. No, esto no es un webinar, ¿no es cierto? No, Me río, porque qué palabra más fea, ¿cachai? sí, Webinar. ¿Por qué le ponen de seminar? las palabras, ¿no? No, por eso nosotros dijimos Hasayé, profesor. Hasayé es una palabra del bésiro y del guaraní, de nuestras lenguas originarias, y ¿Qué Hasayé es significa? el tejido de la jipijapa, Ah, el tejido. ¿no? Es una palabra Bonito. Se está originaria haciendo en el nuestra. camino, ¿no? Que además es uno que se hace en el camino recolectando cierto Las tipo palmas, sí, recolectando la Precioso. palmera o el motacú y vas tejiendo y armás tu bolsón en el camino, ¿no? Claro. Por eso el se trata nombre, de Hasayé. ir caminando, nos acompañamos tal vez un rato por acá. Yo estoy muy feliz de ser parte ahora estable y me alegra un poco conversar de estas cosas que no tienen para nada una resolución clara, pero que nos convocan a cuestionarnos, a pensar y a colaborar, por último, en estos encuentros una vez a la semana. Así que Eso. esperamos seguir Gracias. conversaciones con ustedes. Súper. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Cuídense mucho. Gracias, sí, cuidémonos mucho y disfrutemos cada día. Un beso ahí a las niñas, Jessy, Gracias, Claudia. y a Libélulo. Al libélulo. Sí, Van sí. a subir. Un beso, Sí. profe, cuídese, disfrute su Ya, igual, temporada. igual. Gracias, chao. Gracias. A mi amado Chile, que amo Chile y extraño con todo mi corazón, sueño con volver pronto. A ver, A armaremos todos mis algo ya. amigos Yo amo la del paz. norte, del Yo centro amo y la del paz. sur, que a veces Jessica, se quieren dividir, pero yo amo a mi Chile entero. Espero ir Jessica, pronto con mis niñas por ahí. Le han salvado a mi niña en Chile, le han salvado la vida en Chile a mi niña. Los llevo en mi corazón a todos. Todos los días pienso en Chile. te cambio la paz por Chile. Bueno, cuando Una- quiera, véngase por acá y cambiamos un ratito. Me encanta la paz, me encanta. Me encanta. Ya, Este chao, hueco, este hueco. chao. Gracias. Un abrazo, chao, chao.